Buenos días, somos el grupo 1, conformado por mi persona, Arzúa María, Calderón Figueroa Ellen, Castillo Peñafiel Erika, Tumbaco Prua Melanie, Víctor Triviño Yamile y Zamora Lozano Yanela. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad y tipos de sociedades en Ecuador. Hola, mi nombre es Yamile Víctor y como objetivo tenemos el analizar el desarrollo histórico de la contabilidad y reconocer los diferentes tipos de sociedades existentes en el Ecuador, comprendiendo su estructura legal y su funcionalidad económica. Mi nombre es Erika Castillo y hoy vamos a recorrer la historia de la contabilidad atravesando las etapas clave entre cada época. Comenzamos en la antigüedad. En esta etapa los primeros sistemas de registro surgieron en grandes civilizaciones. En el antiguo Egipto, alrededor de 3250 años antes de Cristo, se usaba una escritura jeroglífica para anotar en tablillas de hueso la procedencia y la cantidad de bienes. De forma paralela, en la Baja Mesopotamia, ya alrededor de 6000 años antes de Cristo, se utilizaban tablillas de barro para grabar textos contables, contratos y recibos. Un avance significativo en esta época fue la adopción del papiro, un material que permitió llevar registros mucho más ordenados y precisos que las tablas pesadas de arcilla. Ahora pasamos a la Edad Media, una época de grandes avances conceptuales. Aquí se introdujo en Europa el sistema numérico arábigo gracias a Leonardo Fibonacci, lo que revolucionó los cálculos al superar las limitaciones de los números romanos. También en esta época, en la comuna de Génova, nacieron los términos debe y haber, y se comenzaron a contabilizar las pérdidas y ganancias. Fue el mercader Francesco Dadni, alrededor del año 1400, quien avanzó hacia la contabilidad por partida doble al incorporar las cuentas patrimoniales. Además, la aparición de una moneda de aceptación internacional, el solidus, facilitó enormemente el comercio y las actividades contables. Finalmente, llegamos al Renacimiento, donde la contabilidad se consolidó. La partida doble fue sistematizada y difundida masivamente gracias a la obra de Luca Pacioli en 1494. Un factor grave para esta expansión fue otra gran innovación, la imprenta de Gutenberg, que permitió la reproducción y el acceso del conocimiento contable. Como consecuencia directa de esta popularización, comenzaron a crearse las primeras escuelas de comercio en Europa, sentando las bases para la enseñanza formal de la disciplina. Mi nombre es Melanie Tumbaco y a continuación abordaré las informaciones que dieron origen a la contabilidad moderna. Con la llegada de la contabilidad de costos durante la Revolución Industrial, la contabilidad tuvo una transformación decisiva que requirió conocer el costo de producción de cada artículo. Esto permitió optimizar materiales, mano de obra y maquinaria, ayudando a la eficiencia empresarial. Asimismo, la contabilidad financiera incorporó el registro del desgaste de los activos, lo que mostró su valor real a largo plazo. La disciplina adquirió una gran importancia, se volvió esencial para inversionistas y bancos, impulsando la formalización de la profesión y la elaboración de informes públicos más confiables. En la era contemporánea, la contabilidad se estandarizó con la creación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y otros sistemas normativos nacionales, facilitando la comparabilidad de los estados financieros. Tras la Gran Depresión de 1929 surgieron organismos como el FATS y el AES para fortalecer las normas internacionales de contabilidad y promoviendo la mayor transparencia. El crecimiento empresarial impulsó la elaboración de informes financieros detallados y la adopción de la auditoría externa como una práctica común. Finalmente, en el nuevo milenio, la contabilidad se volvió digital y estratégica. Gracias a ello, se reducieron los errores y la contabilidad de la nube permitió gestionar la información desde cualquier lugar. Los escándalos financieros como fueron Enron y WorldCom motivaron reformas contra el fraude y la creación de informes de sostenibilidad, esto reflejando una contabilidad más ética, responsable y acorde con los desafíos del mundo globalizado. Gracias. Mi nombre es Calderón Helen y junto a mi compañera les presentaremos el mapa semántico sobre la historia de la contabilidad en el Ecuador. Para comprender mejor este proceso, iniciamos con el hombre prehispánico, quien utilizaba formas simples de registro, como contar con los dedos, hacer marcas en palos o piedras, y así usar elementos naturales para controlar lo que es sus pertenencias y recursos. A partir de ahí, la contabilidad fue avanzando y perfeccionándose en cada etapa de nuestra historia. Se asume que la historia contable en Ecuador empieza en el periodo contable de América Latina, desarrollado por la Edad Media. Las tres etapas importantes son la etapa precolombina, la conquista y de la colonia. En la etapa precolombina, las antiguas culturas que habitaron en el actual territorio ecuatoriano ya usaban métodos simples para registrar y controlar sus recursos. No conocían la escritura alfabética, pero utilizaban materiales como las piedras o tablillas de barro para así representar el intercambio y productos. Estas prácticas se consideran el inicio de la contabilidad primitiva en el territorio ecuatoriano. En 1470, con la expansión del Imperio Inca, el territorio ecuatoriano pasó a formar parte de su administración. Los incas crearon un sistema contable más organizado y exacto, usando lo que son los quipus, que eran cuerdas con nudos de distintos colores para contar.
registrar cosechas, tributos y población. Además, utilizaban lo que son la yupana, una especie de abaco de piedra o madera, que les ayudaba a hacer lo que son los cálculos. Este sistema permitía un control eficiente de los bienes del imperio y demostró que ya existía una forma más avanzada de contabilidad ante la llegada de los españoles. En la etapa de la conquista, a partir de 1492, con el descubrimiento de América y la llegada de los españoles, el territorio ecuatoriano entra en contacto con la contabilidad europea. Los conquistadores trajeron nuevos métodos de administración y registro económico, como lo que son los libros contables, los balances y el control de impuestos. Esto marcó el inicio de la contabilidad formal en el territorio, ya que se empezó a registrar la producción, el comercio y la recaudación para la corona española. En 1524 se organizó una empresa privada de conquista y colonización, dirigida por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, con el objetivo de expandir los territorios españoles. Este hecho permitió una racionalización del trabajo y de la producción, lo que generó una necesidad de llevar registros más precisos sobre la riqueza, los bienes y los tributos del nuevo territorio. En 1591, bajo el mandato del rey Felipe II de España, se ordenó que en todas las colonias americanas se lleve la contabilidad mediante el sistema de la partida doble, el mismo que se usaba en Europa. Esto permitió uniformar los registros contables en todo el imperio, controlando tributos, gastos e ingresos de las colonias. En el Ecuador, este sistema fue aplicado en haciendas, minas y comercios, siendo el punto de la partida de la contabilidad formal y escrita en nuestro territorio. Cuando el Ecuador se separa de la Gran Colombia y se constituye como un país independiente en 1830, comenzó a organizar su propio gobierno y economía. En ese momento todavía no existía una contabilidad formal ni registros organizados como lo conocemos hoy, pero el gobierno era el encargado de llevar el registro de los ingresos, es decir, lo que entraba y los gastos, lo que salía. Entre 1831 y 1834, el Ecuador adoptó el sistema bimetálico, que usaba plata y oro como base para fabricar y dar valor al dinero. Se estableció el peso fuerte como una unidad monetaria, con el objetivo de estabilizar la economía nacional. Sin embargo, surgieron problemas de falsificación de monedas y deuda externa heredada por la Gran Colombia. A pesar de esas dificultades, este periodo marcó el inicio del sistema financiero ecuatoriano y una organización más formal de la economía del país. Mi nombre es Yanela Zamora Lozano y en 1967 Ecuador fundó sus primeros bancos, como el Banco del Ecuador y el Banco de Quito, marcando un hito y un sistema financiero. Estos bancos comenzaron a emitir billetes, facilitando las transacciones comerciales y promoviendo la circulación de dinero. Además, otorgaron créditos a comerciantes y agricultores, impulsando así el crecimiento económico del país. En 1883 se promulgó la 10ª Constitución del Ecuador por José María Camaño, un documento clave que introdujo importantes reformas fiscales. Esta constitución creó el Código Fiscal y la Ley de Timbres, modernizando el sistema tributario del país. Además, eliminó los diezmos y los impuestos indígenas, lo que representó un avance significativo hacia la equidad fiscal y la inclusión de todos los ciudadanos en el sistema tributario. Entre 1884 y 1900, el Congreso del Ecuador declaró el sucre como la moneda nacional, estableciendo un sistema bimetalista basado en oro y plata. Este enfoque permitió una mayor flexibilidad en la economía, aunque también generó cierta inestabilidad monetaria. En 1900 se adoptó el patrón oro con el objetivo de estabilizar la economía y eliminar la anarquía monetaria que caracterizaba el sistema anterior. Durante el gobierno del Dr. Isidro Ayora, entre 1925 y 1996, se implementaron importantes reformas financieras en Ecuador, en el cual se creó el Banco Central del Ecuador, una institución clave para la estabilidad económica y la regulación monetaria del país. Además, la Federación de Contadores del Ecuador adoptó normas internacionales, lo cual lo llevó a la creación de las normas ecuatorianas de contabilidad. En 1999, la Federación de Contadores del Ecuador publicó las primeras normas ecuatorianas de contabilidad, las cuales estas normas establecieron un marco unificado para todos los registros contables en el país, promoviendo la estandarización y la transparencia en la información financiera.
También en el 2006, Ecuador adoptó las normas internacionales en información financiera para empresas públicas y también privadas, marcando un hito en la modernización de la contabilidad y la presencia de informes financieros del país. Esta implementación buscó alinear tanto las prácticas contables ecuatorianas con estándares internacionales, promoviendo la transparencia de la comparabilidad y la calidad de información financiera. Y como último punto, en este año 2025, la contabilidad ecuatoriana experimenta una notable evolución hacia la digitalización y la automatización, el cual este cambio se apoya en el uso de software avanzado y plataformas electrónicas, lo que permite una gestión contable más eficiente y precisa. Gracias. Bueno, como primera sociedad tenemos a lo que es sociedad anónima. El mínimo de accionistas que se requiere para esta sociedad son de dos. Esto pueden ser personas naturales o jurídicas. El capital mínimo requerido para esta sociedad es de $800, el mínimo. Y como algunos procesos de escrituras públicas de constitución, tenemos lo que es la reserva de nombres, la aprobación por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la firma de la escritura ante el notariado, la revisión y la autorización de la Superintendencia, la inscripción del registro mercantil y la obtención del RUC y el CRI. Como segunda sociedad tenemos a la sociedad de responsabilidad limitada. El mínimo de accionistas puede ser entre a 15 personas, asimismo naturales o jurídicas. El mínimo de capital que se requiere para esta sociedad es de $400. Bueno, y en los procesos de la escritura pública de constitución tenemos la redacción del contrato social, la firma notarial, la aprobación de la superintendencia de compañías, valores y seguros, la inscripción del registro mercantil y también la obtención del RUC. Como tercera sociedad tenemos a la sociedad en nombre colectivo. Para esta sociedad el mínimo de accionistas se requieren dos y las aportaciones dependen del tipo de socios que tengan. En esta sociedad no existe un monto mínimo legal y los procesos de la escritura pública de constitución tenemos la elaboración del contrato social, la firma de la escritura ante el notariado también, la inscripción en el registro mercantil y la obtención o el trámite del RUC. Hola, mi nombre es María Arzube y a continuación tenemos la sociedad en compañía simple. El número mínimo de socios es de 2 o al menos un comaditado y un comaditario. Como capital mínimo requerido no existe monto mínimo legal. Y como proceso de escritura pública de constitución se requiere escritura pública inscrita en el registro mercantil. La responsabilidad de los comaditados es limitada y solidaria ya que ellos son los que administran. Tenemos la compañía en comaditada dividida por acciones. El número de socios es de 2 o al igual que la sociedad en compañía simple también requiere de un comaditado o un comaditario. En este caso el monto mínimo requerido del capital es de $800 y su proceso de escritura pública de constitución es asimismo como la otra sociedad. Esta también requiere escritura pública inscrita en el registro mercantil. 2. El aporte en comunitarios está representado por acciones. Y por último, los comunitarios mantienen la responsabilidad ilimitada y la administración. Por último, tenemos la sociedad por acciones simplificadas. Esta tiene como número mínimo de socios una persona natural o jurídica. Capital mínimo requerido no exige monto mínimo legal. Y proceso de escritura pública de constitución no se requiere escritura pública, se constituye mediante documento privado e inscripción electrónica en la SCBC, permite la unipersonalidad, la máxima flexibilidad contractual y autonomía estatutaria, y todas las acciones tienen responsabilidad limitada dicha sociedad. A continuación tenemos las referencias bibliográficas.